El zumbido de los drones de prensa flota sobre mi cabeza como un enjambre nervioso cuando el maestro de ceremonias dice 12 y 7 y arranca la cuenta atrás en la pantalla gigante. Estamos en IFEMA Madrid, 10 de mayo de 2025, Salón Internacional del Automóvil. Bajo los chandeliers modernos, los trajes brillan como armaduras y el suelo huele a cera y ozono, a cables calientes y perfume caro. Yo llevo un mono azul con un parche cosido a mano, Morales, y un paño de microfibra que exprimo sin darme cuenta, espalda pegada a la cortina negra de backstage. Frente a mí, el Montero E1 Concept, un eléctrico futurista con puertas de gaviota, espera la señal. Javier Montero, 38, CEO joven de sonrisa de revista, levanta los brazos. Señoras y señores, el futuro. Pulsa el comando. Nada. Solo un chasquido sordo y el murmullo incómodo de 3.200 personas. Prueba otra vez. Silencio. La risa de algunos inversores se enciende como un fósforo. Javier endurece la mandíbula, mira a su director técnico, me mira de reojo como si el fallo fuera una broma que él puede controlar. Y entonces, con el micrófono abierto y los flashes de RTVE y El País clavados, lanza la frase que me atraviesa: si logras arrancarlo, te doy mi empresa. El público ruge. No lo dice para cumplir, lo dice para humillar. Yo siento el latido en las yemas. Igual que cuando ayudaba a mi padre a ajustar distribuidores, y doy un paso que me quema las plantas. La seguridad duda cuando me ven salir de la sombra. Solo limpiaré las herramientas, les digo, pero mi voz ya viaja por el aire. Déjala, ordena Javier, jugando a valiente. La luz de los focos me muerde la cara, el coche parece una fiera dormida. Abro el capó con el respeto con que se abre un pecho, olor a metal tibio, plástico, resina fresca. Pongo el oído y el silencio me habla, ruido que falta, no ruido que sobra. La risa se apaga en oleadas. Busco con los dedos, no con los ojos. Las manos recuerdan recorridos que la memoria ha tratado de olvidar desde 2012, cuando el nombre de Raúl Morales desapareció de los planos y de las reuniones. Un conector mal asentado, un sensor duplicado en firmware, un bucle tonto que ningún millonario ve. Tomo un destornillador Torx T20 de la mesa, ajusto, reinicio. Y antes de tocar el botón, miro a Javier. Él me mira como quien mira un insecto. ¿Lista?, dice. ¿Lista?, respondo, y trago saliva. Quiero saber de ti, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El rugido del motor llenó el aire como un trueno metálico que hacía vibrar el pecho de todos los presentes. El sonido fue tan limpio, tan perfecto, que por un instante pareció que el tiempo se detenía bajo las luces blancas del pabellón principal de IFEMA. Los camarógrafos se inclinaron hacia adelante, los flashes estallaron y el público, que hacía apenas segundos reía, ahora miraba con la boca entreabierta. Pude sentir el calor del foco sobre mi frente, el zumbido eléctrico recorriendo mis oídos, y ese olor inconfundible a plástico nuevo quemándose por la fricción del arranque. Mis manos, aún manchadas de aceite, temblaban, pero no de miedo, era adrenalina. El tablero del coche proyectó en azul el nombre del modelo, y el logo de Montero Motors apareció en la pantalla gigante detrás de nosotros, como si quisiera apropiarse también de aquel milagro. Solo que esta vez todos sabían que no era suyo. Detrás de mí, oía a alguien susurrar: esa mujer lo ha hecho. Giré lentamente, vi a Javier Montero quieto, petrificado, con el micrófono aún encendido y la sonrisa congelada. Su arrogancia había perdido voz. Nadie se atrevía a aplaudir todavía. Era un silencio espeso, expectante. El silencio que antecede a la caída de un ídolo. El primero que rompió ese vacío fue don Héctor Villalobos,
un hombre de cabello blanco y traje gris que había sido socio fundador del proyecto original. Se incorporó con lentitud, apoyándose en su bastón cromado, y su voz resonó como un martillo. Esa postura, esas manos, son las de Raúl Morales. Cientos de cabezas se giraron hacia mí. Los teléfonos comenzaron a grabar de nuevo, la noticia se multiplicaba en segundos. Tragué saliva, pero no bajé la mirada. Sí, señor, respondí con firmeza. Soy su hija. Un murmullo se propagó por todo el salón, podía sentir cómo los inversionistas se miraban unos a otros, confundidos, culpables, como si de pronto comprendieran la magnitud de lo robado. Javier retrocedió un paso, perdió el color. Eso es imposible, murmuró. Tu padre murió. Lo miré sin rabia. No murió. Ustedes lo enterraron con sus mentiras. Entonces el público entendió. Y el rugido del motor, aún encendido, se convirtió en el eco de una verdad que por fin respiraba. Javier Montero intentó recomponerse. Alzó el micrófono con una sonrisa quebrada, pero su voz salió hueca. Bueno, supongo que hasta un reloj roto acierta 2 veces al día. La gente no rió. Sus palabras flotaron un segundo antes de caer pesadas. Yo seguía junto al coche, la frente perlada de sudor, pero mi respiración ya era tranquila. Las luces del escenario me cegaban. Y más allá veía una multitud de trajes caros, joyas brillando como espejos de vanidad. Todos los que minutos antes habían reído del fallo ahora guardaban un silencio incómodo. Algunos bajaban la vista, otros buscaban excusas en sus teléfonos. Me agaché para recoger el destornillador que había usado, mis dedos estaban firmes. Cuando lo levanté, escuché de nuevo a Villalobos: Javier, reconoce lo evidente. Esa mujer tiene el talento que tú finges tener. Su tono no era de burla, sino de sentencia. Javier apretó la mandíbula, forzando una risa. No sabía que contratábamos mecánicas con delirios de grandeza. Me giré despacio. Y yo no sabía que dirigir una empresa consistía en robar planos ajenos. Hubo un murmullo colectivo. Las cámaras de los periodistas se movieron como un enjambre en busca de una mejor toma. Podía sentir cómo el aire del pabellón cambiaba de densidad, ya no olía solo a perfume caro, sino a miedo, a caída. Un hombre del comité técnico se acercó al escenario y me susurró: señorita, ese diseño lleva el código M89 en el chasis, ¿verdad? Asentí. Ese código lo registró su padre en 2011, antes de que Montero Motors existiera. Lo dijo con voz temblorosa, consciente de que acababa de firmar una confesión en público. Javier dio un paso adelante. Estiró la mano como si pudiera silenciar los hechos. Lucía, hablemos en privado. Podemos llegar a un acuerdo. Lo miré con serenidad. No vine por acuerdos. Vine por la verdad. La frase resonó amplificada en los altavoces. Un aplauso se levantó desde el fondo, tímido al principio, luego más fuerte, hasta llenar todo el recinto. El coche seguía rugiendo detrás de mí, como un corazón que por fin late libre. En el reflejo del capó vi mi rostro, cansado, pero vivo. Esa noche entendí que la dignidad también tiene sonido. Los aplausos crecieron hasta llenar el salón entero, rebotando en las paredes de cristal como un trueno que purificaba el aire. Algunas mujeres se pusieron de pie, los hombres se miraban entre sí, y las cámaras giraban para captar cada expresión de asombro. Javier Montero seguía inmóvil, los labios apretados, la piel perlada de sudor bajo las luces. El micrófono temblaba entre sus dedos, pero no se animaba a soltarlo, como si en ese gesto se le fuera también el poder. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, no por orgullo, sino por alivio. 15 años de silencio, de trabajo en talleres olvidados,
de ver el apellido de mi padre reducido a una nota al pie, y ahora su nombre retumbaba de nuevo frente a los mismos que lo habían traicionado. Las cámaras apuntaron a mí y pude ver en el monitor gigante mi rostro, cansado, brillante de lágrimas, pero sereno. Una periodista de Telemadrid gritó, Lucía, ¿qué siente al reivindicar el legado de su padre? No respondí enseguida. Solo puse la mano sobre el capó del coche y murmuré, esto era suyo. Yo solo lo desperté. Las luces reflejaron mi gesto y el público enmudeció. No necesitaba más palabras. La justicia, por una vez, hablaba sola. Javier bajó del escenario entre los murmullos. Algunos inversores lo esquivaban, otros lo seguían como sombras confundidas. Vi cómo su figura se perdía entre trajes grises y flashes. Villalobos se acercó, su bastón golpeando el suelo en ritmo lento. Tu padre estaría orgulloso, me dijo, y sus ojos húmedos bastaron para quebrarme. Lo intenté, don Héctor, pero él se fue sin ver esto. Él sabía que volverías. Sentí un nudo en la garganta. El rugido del motor seguía encendido, grave, constante, como una respiración ancestral. Afuera, la noche madrileña esperaba, y detrás de mí, los periodistas pedían más declaraciones. Me giré solo una vez, observé las luces doradas, los rostros atónitos, y comprendí que la herencia más grande no era el dinero ni la fama, era la dignidad que ningún contrato puede robar. El amanecer llegó envuelto en titulares. La mecánica que humilló al magnate, gritaba El Mundo, la hija del genio olvidado, respondía a ABC. En menos de 12 horas, el video ya había superado 8 millones de visualizaciones. Desde la ventana del hostal en Lavapiés, el sol teñía las fachadas de un naranja sucio, y el vapor del café se elevaba despacio, como si el mundo también intentara despertarse de una larga mentira. No había dormido. Mi mente repasaba cada segundo de la noche anterior, los flashes, el rugido del motor, la cara de Javier Montero desmoronándose ante todos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, los coches tocaban bocina, los niños cruzaban la calle con mochilas gigantes. Los panaderos abrían las persianas metálicas. Nadie parecía saber que, a unas calles de allí, alguien había recuperado el nombre que una empresa entera intentó borrar. En el televisor del bar de abajo, mi frase se repetía en bucle, no vine por tu empresa. Vine por la verdad. Mientras el presentador sonreía como si fuera un eslogan. Cerré los ojos. No era orgullo lo que sentía, sino vértigo. Había conseguido justicia, pero, ¿qué se hace después de la justicia? El teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Señorita Morales, habla Carla Sanz, de la revista Motor Global. Queremos hacerle una entrevista exclusiva. Su voz era firme, profesional. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el destornillador Torx T20 que reposaba junto a la taza, todavía manchado de aceite. No quiero fama, señora Sanz, dije. Solo quiero que recuerden a mi padre. Entonces cuénteme de él, respondió con suavidad. Su frase me desarmó. Tal vez esa era la forma, no hablar de mí, sino de su legado. Acepté. Apunté la dirección del estudio en un papel y, antes de colgar, escuché algo que no esperaba. Su padre trabajó conmigo hace 15 años. No todos lo olvidamos. El corazón me dio un vuelco. Por primera vez, comprendí que la historia de Raúl Morales no había terminado, apenas comenzaba a despertar. Me preparé frente al espejo del baño del hostal, bajo una luz amarillenta que parpadeaba. Tenía las ojeras hundidas, pero los ojos vivos. No era vanidad, era reconocimiento. Llevaba la chaqueta vaquera de mi padre,
la misma que usaba cuando salíamos al taller en Jaén, y un cuaderno de tapas negras donde aún guardaba sus fórmulas y bocetos. Afuera, Madrid hervía en movimiento, claxones, sirenas, murmullos de metro, pasos sobre adoquines mojados. Pedí un taxi rumbo al estudio de Motor Global y el conductor, un hombre calvo con acento gallego, me miró por el retrovisor. Usted es la muchacha del coche eléctrico, ¿verdad? Asentí. Mi hija lloró al verla en la tele. Dice que quiere ser ingeniera. Sonreí. Ese fue el primer aplauso que sentí sincero. Llegamos a Avenida de América en 20 minutos. El edificio de cristal reflejaba el cielo gris. Al entrar, el aire olía a café y a cables calientes de cámaras encendidas. Carla Sanz me recibió con un apretón de manos firme. Gracias por venir. No quiero un escándalo, quiero historia. Me senté frente a ella. La grabadora parpadeó en rojo. Cuéntame de tu padre, dijo. Y entonces el pasado se abrió como un taller al amanecer. Hablé de las noches sin luz, de cómo mi padre encendía una vela para seguir dibujando, de su risa ronca cuando el primer prototipo funcionó con una batería vieja de Renault Zoe. Conté cómo la empresa de Montero compró sus planos por migajas. Cómo prometieron incluir su nombre y luego lo borraron. Carla escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asentía. Al final, preguntó, ¿y qué siente ahora? Pensé unos segundos. Que no me robó solo los planos, me robó el duelo. No pude llorar a mi padre porque pasé años defendiendo su verdad. Ella bajó la mirada, tocó mi mano. Entonces esta entrevista no es sobre autos, es sobre justicia. Asentí. Por primera vez, alguien lo entendía sin explicaciones. Cuando la entrevista terminó, Carla me pidió una foto junto al prototipo original de mi padre. Me ofrecía llevarla al viejo taller en Jaén, donde aún descansaba bajo una lona. Viajamos al día siguiente, en un coche alquilado que olía a cuero nuevo. El paisaje andaluz se abría como una película, olivares infinitos, campos dorados, viento seco golpeando las ventanillas. Durante las 3 horas de camino, apenas hablamos. Ella tomaba notas. Y yo repasaba mentalmente la conversación, los años de rabia contenida, la sensación de que, al fin, las piezas comenzaban a encajar. Al llegar, el taller parecía un santuario abandonado, paredes desconchadas, olor a aceite viejo y a polvo quemado por el sol. Abrí la puerta metálica con una llave oxidada. La luz se filtró en haces dorados, revelando el coche cubierto. Aquí empezó todo, dije. Carla sacó la cámara, pero no disparó de inmediato, se quedó observando mi rostro. No quiero fotografiar un coche, susurró, quiero capturar la herencia. Levanté la lona lentamente. El metal reflejó la mañana, y por un instante, sentí que mi padre respiraba allí. Le mostré el cuaderno de tapas negras, los dibujos con anotaciones en tinta azul, las fórmulas corregidas a mano. Carla lo hojeó con cuidado, como si temiera romper el pasado. ¿Vas a restaurarlo?, preguntó. Sí. Quiero que vuelva a andar, aunque sea solo una vez. Se acercó, tocó el chasis frío. Entonces graba ese momento. No para los demás, sino para ti. Esa frase me atravesó. Tomé el móvil y grabé un pequeño video, el taller, la luz entrando, el sonido del viento. Papá, murmuré, tu motor aún respira. Carla se giró y sonrió. ¿Te das cuenta? Tu historia no es sobre venganza. Es sobre continuidad. Me quedé callada. Por primera vez en años, no sentí rabia. Solo gratitud. Entendí que el perdón no era rendición, era libertad. Pasaron 2 semanas desde aquella visita.
El artículo de Motor Global salió con el título La hija del ingeniero que volvió a encender un legado, acompañado de una foto mía en el taller, con las manos sobre el chasis del coche cubierto de polvo. La publicación se volvió viral en menos de 24 horas. Pero esta vez, no había morbo ni burla, los comentarios hablaban de respeto, de justicia, de sueños que renacen. Tu historia me recordó a mi padre carpintero, escribió una mujer desde Quito. Mi hija estudia ingeniería gracias a ti, puso otra desde Bogotá. Leí cada mensaje con un nudo en la garganta. No era fama, era conexión. La gente no veía en mí a una heroína, sino a alguien común que no se rindió. Eso era suficiente. En medio del torrente de mensajes, recibí un correo de una dirección inesperada, j.montero@montermotors. Es. Asunto, reunión pendiente. Dudé en abrirlo. El cuerpo decía, Lucía, quiero enmendar lo que hice. Podemos hablar. No había arrogancia, ni promesas. Solo culpa. Cerré el correo sin responder. No por rencor, sino porque la verdad ya había hablado por mí. Esa tarde, me llegó un paquete sin remitente. Dentro, una placa de metal grabada, Proyecto M89. Diseño original, Raúl Morales, y una nota escrita a mano, gracias por recordarnos quién lo creó. No había firma. Pero reconocí la caligrafía de Villalobos. Lloré en silencio. Monté la placa sobre el coche restaurado, el metal brilló bajo la luz del atardecer como si encendiera una llama. Aquella noche, volví a encender el motor. Tosió 2 veces y luego rugió, grave, cansado, pero vivo. El eco llenó el taller. Miré al techo y sonreí. Ya está, papá. No hubo aplausos ni cámaras, solo el sonido limpio de algo que vuelve a ser. En ese instante entendí que la reparación más profunda no ocurre en los motores, sino en las almas. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de invitaciones, entrevistas y propuestas que apenas alcanzaba a leer. Universidades querían que contara mi historia en conferencias, marcas me ofrecían contratos publicitarios, y periodistas de distintos países pedían exclusivas. Pero cada vez que me miraba al espejo, veía la misma expresión que tenía la noche en que todo comenzó, una mezcla de incredulidad y calma. No me sentía famosa, me sentía en paz. Rechacé casi todo, excepto una invitación del Instituto de Ingeniería Industrial de Andalucía, que quería bautizar una beca con el nombre de mi padre. El evento sería el 15 de junio de 2025, justo 13 años después de su muerte. Preparar ese discurso se convirtió en un viaje interior. Volví a revisar sus notas, sus fórmulas, las pequeñas frases que escribía en los márgenes. La precisión no es técnica, es amor. Cada línea era una lección. La noche anterior al homenaje, no pude dormir. Escuché el tic-tac del reloj del taller, el mismo que él había colgado junto al calendario de 2011. Todo seguía igual, menos yo. El día del acto, el auditorio estaba lleno. En la primera fila, vi a Villalobos sentado con una sonrisa cansada y a varios jóvenes con batas de laboratorio, atentos. Tomé el escenario con las manos temblorosas y respiré hondo. Mi padre no creía en la perfección, empecé. Creía en la mejora constante. En mirar un error y verlo como una oportunidad de aprender. Un silencio cálido me envolvió. Hoy esa beca no solo lleva su nombre, sino su filosofía, la de no rendirse, ni siquiera cuando te quitan lo que amas. Vi lágrimas discretas entre el público. Y si algo aprendí de él, es que el verdadero legado no está en los planos ni en los motores. Está en las personas que inspiras cuando sigues adelante. Los aplausos llegaron lentos, profundos,
honestos. Por primera vez, sentí que la herida de tantos años empezaba a cerrarse. Después del acto, una multitud se acercó para estrecharme la mano. Entre los flashes y las felicitaciones, una figura llamó mi atención. Era Javier Montero, sin escolta ni cámaras. Vestido con un traje gris claro que parecía pesarle más que nunca. Se detuvo a unos metros, esperando mi reacción. Por un instante pensé en ignorarlo, pero algo en su mirada era distinto, no había soberbia, sino cansancio. Caminé hacia él. No esperaba verte aquí, dije. Bajó la vista. Vine a escuchar, no a hablar. Su voz era casi un susurro. Lucía, he renunciado al puesto. No podía seguir fingiendo. Me sorprendió. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sonrió débilmente. Aprender, supongo. Como me dijiste aquella vez, los motores también se reparan. Hubo un silencio largo, incómodo y humano. Extendió un sobre. Esto te pertenece. Dentro, encontré los documentos originales del proyecto M89, con la firma de mi padre y una nota, propiedad intelectual restituida. Lo miré con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Por qué ahora? Porque ya no busco ganar, busco paz. No respondí, solo asentí. Por primera vez, sentí que ambos, de algún modo, habíamos entendido el mismo lenguaje, el del arrepentimiento. Salí del auditorio con el sobre apretado contra el pecho. Afuera, la tarde era luminosa y una brisa tibia olía a azahar. Caminé sin rumbo por las calles empedradas hasta llegar a un parque donde los niños jugaban. Me senté en un banco y abrí los papeles una vez más. Las líneas de los planos parecían respirar, vivas, exactas, como si mi padre aún corrigiera los ángulos. Cerré los ojos. Recordé sus manos, su voz ronca diciendo, «Nunca dejes que te digan que no puedes por ser mujer». Las palabras me llenaron de una fuerza nueva. Comprendí que aquel legado, más que una herencia técnica, era una brújula moral. Esa tarde, mientras el sol bajaba, supe que no había vencido a Javier Montero, había vencido al miedo. Esa noche regresé al taller, el único lugar donde todavía podía escuchar el eco de mi padre entre las herramientas. Encendí las luces de neón y el olor a aceite quemado me envolvió como un recuerdo fiel. Coloqué los planos restituidos sobre la mesa de trabajo, junto al cuaderno de tapas negras, y comencé a compararlos. Cada línea coincidía. No faltaba nada. Era como si el tiempo se hubiese detenido el día en que él dibujó aquellas curvas y hoy me permitiera terminarlas. Lloré, pero no de tristeza. Eran lágrimas de cierre, de descanso. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de chapa, marcando un compás que acompañaba mis pensamientos. Encendí el motor restaurado por última vez, no para probarlo, sino para escucharlo. El ruido grave y constante llenó el espacio, una respiración mecánica que sonaba a despedida y a promesa. En ese sonido entendí algo que antes no veía. La justicia puede limpiar un nombre, pero el perdón es lo único que devuelve la paz. Apagué el motor, apagué las luces y dejé que el silencio completara la frase que él nunca escribió. Al amanecer, conduje hasta el mirador de Despeñaperros, donde la vista abarca kilómetros de montañas azules. Llevaba conmigo solo el cuaderno de mi padre y la placa con su nombre. El viento era fuerte, casi violento, pero no frío. Me senté sobre una roca y abrí el cuaderno en la última página en blanco. Escribí con letra firme, Proyecto M90. Principios, verdad, amor, constancia. Sonreí. No sabía si algún día fabricaría un nuevo coche, pero sí sabía que mi padre estaría orgulloso de lo que había aprendido. Cuando el sol rompió las nubes,
El metal de la placa brilló con un resplandor que me hizo entrecerrar los ojos. La sujeté en alto y susurré: «Tu legado está vivo». En ese instante, el viento pareció responder, llevándose mi voz hacia el valle. Y por primera vez, sentí que la historia estaba completa. 3 días después del amanecer en Despeñaperros, recibí una llamada inesperada de Villalobos. Su voz, cansada pero firme, sonaba distinta. «Lucía, he hablado con el Consejo de Innovación. Quieren financiar tu propio laboratorio. No para resarcirte, sino porque confían en ti». Quedé en silencio unos segundos, mirando la placa de mi padre apoyada en la pared del taller. «¿Un laboratorio?», repetí, como si la palabra pesara demasiado. «Sí. Llevará el nombre de Fundación Morales, y tú decidirás qué motores se construyen allí». Me reí suavemente. «No sé si estoy lista para dirigir algo tan grande». «Eso dijo tu padre la primera vez que encendió un motor». Su frase me golpeó con ternura. Acepté. Días después, firmamos el acuerdo en un acto discreto en Sevilla. Nada de cámaras, nada de discursos vacíos. Solo 3 personas y un sueño nuevo. Mientras estampaba mi firma, pensé en lo lejos que había llegado una mujer que comenzó limpiando herramientas en un taller perdido. El ciclo se cerraba, pero al mismo tiempo, algo nacía. El primer día en la fundación, me quedé sola en el laboratorio recién montado. Paredes blancas, olor a pintura fresca y una mesa de acero con las herramientas alineadas por tamaño, como mi padre hacía. Afuera, un grupo de jóvenes ingenieros esperaba mis instrucciones. Los miré desde la ventana, chicos y chicas con la misma mezcla de nervios y entusiasmo que yo tuve a los 20. Abrí el cuaderno de tapas negras y señalé la primera página. «Esto no es solo un manual», les dije. «Es una forma de pensar, precisión, ética y humildad». Todos asintieron. Mientras hablaba, comprendí que el verdadero legado de mi padre no era un coche, sino las manos que seguirían construyendo después de mí. Y supe que cada tornillo que apretáramos sería un acto de gratitud. Aquel laboratorio no era un homenaje, era una continuación. Una tarde de agosto, mientras revisaba los primeros planos del nuevo proyecto en la Fundación Morales, recibí una visita inesperada. Una joven de unos 19 años entró tímidamente al laboratorio. Llevaba un mono azul manchado de grasa y una mochila vieja. «¿Usted es Lucía Morales?», preguntó con una mezcla de respeto y nervios. Asentí. «Soy Valeria Ríos, estudiante de ingeniería mecánica. Vi su historia cuando tenía 15 años. Desde entonces, soñé con construir motores». Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con la misma pasión que recordaba en mí. La invité a pasar. Me contó que trabajaba en un pequeño taller de su barrio y que había fabricado un generador eólico casero con piezas recicladas. Mientras hablaba, yo veía en ella el reflejo de mi propio pasado, la curiosidad, la terquedad, el hambre de aprender. «Enséñame tus planos», le pedí. Abrió su mochila y me mostró dibujos torpes pero llenos de ingenio. «Tienes algo que no se enseña en ninguna universidad», le dije, intuición. Sonrió. «Mi padre dice que lo heredé de mi madre, que arreglaba lavadoras mejor que cualquier hombre». Reímos. Le ofrecí una beca inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad cree en mí?». «Sí, porque alguien creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Esa noche, al quedarme sola, observé el banco de trabajo iluminado por una lámpara industrial. Sobre la mesa, los planos de Valeria se mezclaban con los de mi padre, y comprendí que el círculo se había cerrado. Ya no era solo la hija del ingeniero olvidado, ni la mecánica que desafió a un millonario,
Era la maestra que abría camino para otros. Afuera, la luna se reflejaba en los cristales del laboratorio como un faro sereno. En el silencio, escuché el zumbido leve de las máquinas y pensé que, de alguna manera, mi padre seguía ahí, entre el sonido de cada motor que nacía. Cerré los ojos y murmuré, gracias, por dejarme continuar tu obra. Entonces entendí que la verdadera herencia no son las patentes ni los trofeos, sino las manos que siguen construyendo después de nosotros. Pasaron los meses y la Fundación Morales comenzó a transformarse en algo más grande de lo que imaginé. Los jóvenes ingenieros que llegaban de distintas provincias traían nuevas ideas, proyectos sostenibles, inventos creados con piezas recicladas. Una mañana, mientras revisaba sus prototipos, Valeria se acercó con una sonrisa nerviosa. Lucía, quiero mostrarte algo. Abrió un pequeño compartimento metálico y dentro había un motor compacto, ligero, hecho con aleaciones baratas. Consume un 30% menos que los convencionales, explicó con entusiasmo. Lo encendió y el sonido fue limpio, estable, casi armónico. Los demás se acercaron. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté. Usé el principio de vibración compensada que su padre describió en sus apuntes. Me quedé sin palabras. Aquella chica de 19 años había logrado algo que ni los laboratorios de las grandes marcas habían conseguido. La abracé. Tu padre tenía razón, susurró ella. La precisión también es amor. Por primera vez, comprendí que el futuro de la fundación ya no dependía de mí, sino de ellos. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales del laboratorio, apagué las luces y caminé entre las mesas repletas de piezas y planos. El aire olía a metal tibio y a esperanza. Recordé el día en que Javier Montero me ofreció su empresa y pensé en lo poco que significan los imperios cuando no hay alma detrás. Tomé una tiza y, en la pared blanca del fondo, escribí una frase que había repetido toda mi vida: la verdadera grandeza no se compra con dinero, se hereda en dignidad. Los estudiantes, al verla al día siguiente, la rodearon de firmas. Era nuestro juramento silencioso. Desde entonces, cada nuevo motor que salía de la fundación llevaba grabadas esas palabras. Y cuando el primer modelo se presentó en la Feria Internacional de Innovación de Granada, no pensé en el pasado, sino en lo que venía. Miré a Valeria encender el prototipo y sentí un nudo en la garganta. La rueda giró. El legado seguía vivo. El día de la presentación en Granada amaneció despejado, con un cielo tan azul que parecía recién pintado. El pabellón principal estaba lleno, periodistas, estudiantes, inversionistas y curiosos que querían ver el motor que, según los rumores, latía con alma humana. Desde el escenario, observé a Valeria ajustar los últimos cables del prototipo. Su pulso era firme, su mirada, concentrada. Me recordó a mi padre la noche en que encendió su primer diseño en aquel garaje de Jaén. El murmullo del público se apagó cuando ella tomó el micrófono. Esto no es una máquina, dijo. Es un homenaje a quienes nos enseñaron a no rendirnos. Luego, presionó el botón de arranque. El motor se encendió sin titubeos, con un zumbido suave que se expandió por todo el recinto. Un sonido limpio, puro, como un suspiro metálico lleno de vida. Los aplausos fueron inmediatos. Valeria me buscó con la mirada entre la multitud y me sonrió. Yo asentí, conteniendo las lágrimas. Aquel instante era la prueba de que la humildad, cuando se mezcla con la constancia, puede mover montañas. Tras el evento, una periodista se acercó para entrevistarme. ¿Qué siente al ver su historia convertida en un símbolo de superación? Sonreí con serenidad. Siento que ya no es mi historia. Es de todos los que alguna vez fueron subestimados.
Ella bajó la cámara, conmovida. A mi alrededor, los jóvenes del equipo celebraban abrazándose, y yo comprendí que el ciclo estaba completo. No éramos una empresa, éramos una comunidad. Antes de salir del pabellón, me detuve frente al motor aún encendido. Puse la mano sobre su carcasa y sentí el calor vibrar contra mi piel. Cerré los ojos. Gracias, papá, susurré. Tu legado está en buenas manos. Afuera, el viento de Granada agitaba las banderas y el sol caía sobre las montañas de Sierra Nevada, recordándome que el destino no se conquista, se construye. Tornillo a tornillo, verdad a verdad. El invierno llegó temprano ese año. Desde las ventanas del laboratorio podía verse la niebla cubrir los olivares, envolviendo los edificios de la Fundación Morales en un halo de calma. En esos meses, el equipo trabajó sin descanso. El nuevo motor, al que bautizamos Luz 1.0, avanzaba rápido. Era ligero, silencioso y completamente autosostenible. Cada día, jóvenes de distintas regiones de España y América Latina se sumaban al proyecto. En la entrada principal, mandé instalar una placa con una frase grabada: no construimos máquinas, construimos oportunidades. Era la síntesis de todo lo aprendido. A veces, caminaba por los pasillos observando a los alumnos discutir fórmulas, reír, equivocarse, volver a intentarlo. En esos gestos simples reconocía el legado de mi padre, vivo y multiplicado. Una tarde, Valeria se acercó con un sobre en la mano. Lucía, han invitado a la Fundación a presentar en el Congreso Internacional de Tecnología Sustentable de Kioto. Me quedé en silencio. Japón era el sueño de mi padre. Allí había querido estudiar cuando era joven, pero nunca pudo. Vamos a ir, dije. Valeria sonrió, y en ese instante entendí que el destino también sabe cerrar sus círculos con precisión de relojero. El viaje a Kioto fue una mezcla de vértigo y emoción. Al aterrizar, la nieve caía sobre los tejados antiguos y el aire olía a té verde y a cables recién llovidos. En el centro de convenciones, los organizadores nos recibieron con respeto. Cuando subí al escenario, sentí el mismo temblor que en IFEMA aquel día de la humillación, pero ahora no había miedo, solo gratitud. Este motor, dije, no es un triunfo individual, sino colectivo. Fue diseñado por jóvenes que creyeron que la humildad también puede cambiar el mundo. Al final de mi discurso, el público se levantó a aplaudir. Entre los aplausos, me pareció escuchar un susurro conocido, la voz de mi padre diciendo: ahora sí, hija, arráncalo. Presioné el botón del prototipo. El rugido suave de Luz 1.0 llenó la sala. La multitud estalló en ovación. Y en medio de aquella emoción, comprendí que los sueños, cuando se siembran con verdad, florecen incluso a miles de kilómetros del dolor. Esa noche, después del congreso, caminé sola por las calles iluminadas de Gion, el barrio más antiguo de Kioto. Las farolas proyectaban una luz cálida sobre los tejados de madera, y el murmullo de un arroyo cercano sonaba como una melodía tranquila. El aire olía a incienso y a lluvia vieja. Me detuve frente a un pequeño templo y dejé una flor blanca en el altar. No recé, solo cerré los ojos y agradecí. Agradecí por mi padre. Por cada noche en vela, por cada humillación que se transformó en impulso. Agradecí incluso a Javier Montero, porque sin su arrogancia jamás habría encendido el motor que cambió mi vida. Sentí una paz profunda, una de esas que no necesitan palabras ni promesas. Al abrir los ojos, la ciudad parecía brillar más. Regresé al hotel y encontré en mi bandeja de entrada un mensaje de Valeria: el mundo necesita más motores como el nuestro, no porque sean eléctricos, sino porque no contaminan el alma. Sonreí.
Aquella frase resumía todo. Guardé el teléfono y me prometí no olvidar nunca de dónde venía. Al regresar a España, la Fundación Morales fue recibida con una ovación en el aeropuerto. Los medios hablaban de una revolución silenciosa nacida del coraje de una mujer. Pero yo sabía que no se trataba de mí. Era el eco de miles de voces que alguna vez fueron silenciadas. Días después, visité la tumba de mi padre en el pequeño cementerio de La Carolina. Coloqué sobre la lápida una réplica miniatura de Luz 1.0 y una carta escrita a mano: tu verdad encendió la mía. El viento movió las hojas de los olivos, como si respondiera. En ese instante, entendí que el éxito no estaba en los aplausos ni en los titulares, sino en haber transformado la herida en camino. Me quedé allí un rato más, observando el horizonte, dejando que el atardecer pintara el cielo de oro y cobre. Por fin, me sentí en casa. Una semana después de mi visita al cementerio, me desperté con un correo de Valeria: Lucía, tenemos noticias. Adjunto venía un documento con el sello de ONU Energía Sostenible. Nuestro motor Luz 1.0 había sido seleccionado para equipar una flota de transporte escolar ecológico en comunidades rurales de América Latina. Leí el mensaje 2 veces, incrédula. No era solo un reconocimiento técnico, era una promesa cumplida. Escribí una sola frase como respuesta: papá lo logró. Al salir del taller, el cielo de Jaén amanecía cubierto de nubes rosadas. Respiré hondo. Por primera vez, sentí que el pasado y el futuro caminaban juntos. De camino al laboratorio, pasé frente a un grupo de niños que jugaban con bicicletas viejas. Uno de ellos me saludó: señora Morales, mi papá dice que su motor no contamina. Sonreí. Tampoco el corazón, si se cuida bien, le respondí. Ese día supe que el propósito de mi vida había dejado de ser demostrar algo, ahora era devolver esperanza. Esa tarde convoqué a todo el equipo en el auditorio. Hoy comienza la segunda etapa de la fundación, dije. En la pantalla, aparecieron las banderas de México, Colombia, Perú y Argentina, los primeros países donde se instalarían los motores. Cada uno de ustedes va a supervisar un proyecto. No me interesa que exportemos tecnología, quiero que exportemos dignidad. Los aplausos llenaron la sala. Valeria se acercó y me susurró: ¿te das cuenta? Tu padre cambió el mundo sin saberlo. La miré y sonreí. No, Valeria. Lo estamos cambiando nosotros. Luego, apagué las luces y dejé que en la oscuridad solo brillara la frase grabada en la pared: la verdadera grandeza no se compra con dinero. Se hereda en dignidad. Ese resplandor fue suficiente para entender que los sueños no terminan cuando se cumplen, sino cuando inspiran a otros a empezar los suyos. Meses después del acuerdo con la ONU, el nombre de la Fundación Morales comenzó a sonar en lugares donde jamás imaginé. Escuelas rurales de Cusco, Chiapas y Misiones enviaban videos mostrando los primeros autobuses eléctricos en funcionamiento. En cada uno, los niños llevaban una insignia con la frase: la dignidad también se mueve. Al verlos, una emoción indescriptible me recorrió. Recordé el taller en ruinas de Jaén, la grasa bajo mis uñas, la vergüenza de ser invisible. Y ahora esos pequeños motores, nacidos de manos humildes, daban movilidad a miles de estudiantes. Una tarde, Valeria entró corriendo al laboratorio con el móvil en la mano. Lucía, mira esto. Era una transmisión en vivo desde Colombia. Un grupo de niñas presentaba un proyecto inspirado en el Luz 1.0. Dicen que quieren construir el Luz 2.0, hecho solo por mujeres, dijo riendo. Me quedé en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces ya no somos una fundación, respondí, somos una semilla.
Esa noche, me senté en el balcón del laboratorio. El cielo de Andalucía estaba cubierto de estrellas, y el zumbido lejano de un generador eléctrico sonaba como un eco familiar. Abrí el cuaderno de tapas negras una vez más. En la última página, escribí: los motores se apagan. Las ideas, no. Sonreí. Ya no necesitaba probar nada. Había aprendido que la vida se parece a un sistema eléctrico, la energía nunca se pierde, solo se transforma. Pensé en mi padre, en Javier Montero, en Valeria, en cada joven que había tocado este sueño. En el fondo, todos habíamos sido piezas de un mismo engranaje movido por la verdad. Cerré el cuaderno, apagué las luces y miré hacia la oscuridad. En ese silencio, entendí que el motor más poderoso no era de metal, sino el que late dentro del pecho cuando decides no rendirte. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.